tema de hoy es la Reforma Protestante y la Contrarreforma. ¿Qué es la Reforma Protestante? Es cuando los cristianos se van a rebelar contra la Iglesia Católica por el abuso del poder del Papa y de las indulgencias. Realmente, el detonante para que se dé estas reformas religiosas o reforma protestante es cuando el Papa León X ordena la venta de indulgencias. ¿Qué son las indulgencias? Es un documento que se te entregaba para perdonar los pecados. ¿Pero a cambio de qué? A cambio de dinero. Entonces eso fue un abuso realmente de la iglesia, ¿no? Porque si hablamos del evangelio, pues Dios nos dice, o bueno, Jesús nos enseña que pues los pecados se son perdonados cuando hay conciencia del acto del pecado, ¿verdad? Y entonces vamos a enmendar ese error, pero no a cambio pues de dinero, ¿verdad? Entonces eso es un error, por ejemplo, que tuvo la Iglesia Católica o el Papa León X, ¿no? Es cierto que muchos seguramente estuvieron a favor de estas indulgencias, pero hay otros sacerdotes que no. Y eso fue realmente el detonante para que personajes como Martín Lutero se rebelara en contra de la Iglesia Católica. Mira cómo este monje agustino se va a rebelar contra el propio Papa, ¿ok? Bien. Por ejemplo, vamos a ver en el caso de Martín Lutero. Martín Lutero, por ejemplo, en sus 95 tesis, él publica sus 95 tesis en el año de 1517. Pero lo curioso es dónde lo publica. Lo publica pues en la iglesia de Gutenberg. Esta iglesia, ya, esta iglesia alemana, porque él es alemán, ya, él lo publica, ya, y pues esa tesis, esas 95 tesis se van a repartir por toda Alemania, llegando así incluso hasta el propio Papa. Y va a pedir pues su rendición, ¿no? Negar, rechazar todo ello lo que dice pues en estas 95 tesis. Recordemos que dentro de estas 95 tesis, que es un pliego de muchas opciones, de muchas normas, medidas, principios, que tiene pues Martín Lutero en contra de la Iglesia Católica, ¿no? Si dice, si el sacerdote puede perdonar los pecados, ¿no? Que lo haga por amor y no por dinero. Entonces, él va a llevar pues un proceso judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque él está en contra de estas indulgencias. Está en contra de estas indulgencias de que, ¿por qué? Porque la iglesia se está enriqueciendo cada vez más. ¿Y dónde iba este dinero? ¿Iba realmente a la gente pobre? ¿Iba la gente pobre? Sí, pero no era el objetivo. El objetivo era enriquecer más a la Iglesia Católica y ampliar los territorios de la Iglesia Papal. Entonces él va a llevar un proceso, ¿no? En este proceso judicial, el rey Carlos V de Alemania, que recuerda, el rey Carlos V de Alemania es el rey Carlos I también de España, va a establecer la Dieta de Worms, que exige que Lutero pues se retracte de estas 95 tesis que iba en contra pues de la Iglesia Católica y sobre todo del Papa. Él fue encarcelado y finalmente fue excomulgado por la Iglesia Católica. Se le quitó los títulos de monje de orden de San Agustín. Y pues entonces él tuvo ya posteriormente una vida familiar, ¿no? Con una esposa e hijos. Pero siempre, realmente él se tuvo que retractar, porque si no iba a ser fusilado por la Santa Inquisición, ¿ya? Entonces, esas actitudes que tiene la Iglesia Católica hizo pues que finalmente se den estas reformas protestantes, estos cambios y la crítica a la Iglesia Católica. Por ejemplo, uno de los principios de Martín Lutero fue, ¿no? La fe y el perdón no salvará. Ya no va a depender del sacerdote. ¿Por qué? Porque el orden sacerdotal puede ser muy bueno, él ha sido sacerdote, pero realmente este sacerdote no te puede liberar los pecados pagando, sino tiene que haber realmente una conciencia del pecado que has cometido, ¿no? Y tener la fe de que realmente si estás arrepentido te va a salvar. Entonces el arrepentimiento para Martín Lutero finalmente nos va a salvar, ¿ya? Y el perdón de Dios, obviamente. Pero él rechaza ya al orden sacerdotal, debido a las malas acciones que han tenido muchos sacerdotes y sobre todo el Papa. También él decide pues reducir los sacramentos en dos, que es el bautismo y es la Eucaristía. Además también de suprimir el culto a la Virgen y los santos. Los santos son las personas, ¿no?, que se han acercado mucho a Dios,
¿no? Pero no tendríamos por qué nosotros adorarlos, porque nosotros también deberíamos hacer esas mismas acciones para agradar a Dios, pero no tendríamos por qué adorar santos. Y también habla del culto a la Virgen, porque ella también fue una mediadora, dice, ya, para que Jesús pues nazca, pero como muchos de nosotros también podríamos ser mediadores de alguna manera. Bien, también vamos a mencionar a otro personaje de la Reforma Protestante, como lo es Juan Calvino, que también es otro monje, pero francés. Él, por ejemplo, habla que solo la fe también nos salvará. También menciona que existe una predestinación. ¿Qué significa predestinación, estudiantes? Significa que para Juan Calvino, Dios envió a todas las personas a la tierra, pero solamente algunos se salvarán. Eso es lo que menciona. ¿Por qué? Porque ve pues que hay mucha gente que realmente no sigue los dogmas, las normas divinas de Dios. Entonces, eso te da a entender que entonces Jesús realmente ha enviado a personas que van a enseñarnos el camino correcto, pero también ha enviado a otras personas que realmente nos demuestran cómo podemos terminar finalmente nuestra vida aquí en la tierra. Es algo curioso, donde nos puede señalar, ¿no?, de que podemos aún analizar más sobre este tema de la predestinación. También dice el libre albedrío. El libre albedrío significa que cada uno de nosotros sabemos cuáles son las leyes, las normas divinas, pero va a depender de cada uno si las cumple o no. Ahí te das cuenta, ¿no?, el nexo que tiene con la predestinación. Además también dice que hay una libre determinación de la Biblia y fuente de fe. Que la Biblia es la fuente de fe, pero que la Biblia también puede ser interpretada de muchas maneras, según el contexto que también se está viviendo. Hay un rey también que se revela, que es el rey Enrique VIII. Enrique VIII es un rey inglés y él aprovechó esta situación de la Reforma Protestante para separarse finalmente de la Iglesia Católica que la verdad esperaba hace muchos años. ¿Por qué? Porque como él tuvo varias esposas, parejas, entonces para la Iglesia Católica eso no está permitido. Ya no está permitido. Entonces fue una situación que aprovecha pues Enrique VIII para separarse de la Iglesia Católica y formar su propia iglesia cristiana, que es la Iglesia Anglicana. Anglicana en latín, ¿verdad? Que significa iglesia inglesa. ¿Ya? O sea, va a tener los mismos principios que la Iglesia Católica. La diferencia es que va a permitir aquí el divorcio. Pero todas estas revueltas, que no solamente fueron monjes o reyes, sino también la misma población que estaba en contra de estas reformas protestantes, que estaba en contra del abuso de las indulgencias, ¿no? Entonces, todas estas reformas protestantes hizo que la iglesia, pues entonces, trate de detener estas reformas, trate de detener a la población que se estaba rebelando contra la Iglesia Católica, y que muchos cristianos dejaron ya la Iglesia Católica para ahora pertenecer a otras iglesias, como la iglesia de Martín Lutero, como la iglesia de Juan Calvino, como pertenecer a la iglesia del rey Enrique VIII. Aunque en el caso del rey Enrique VIII era la fuerza que tenías que creer, en nosotros no. Incluso incluso hasta podían matar si tú rechazabas al rey Enrique VIII como un ser sagrado. Incluso se hizo llamar así, ¿no?, un ser sagrado divino por Dios, porque ahora ha creado su propia iglesia. Entonces, ante estas quejas, rebeliones de los cristianos, la iglesia va a poner la contrarreforma. ¿Qué significa eso? Que va la Iglesia Católica a tomar medidas para poner fin a esta reforma protestante. ¿Y cuál fue una de las medidas, por ejemplo, que planteó la Iglesia Católica para combatir o reducir estas reformas protestantes? Fue crear una nueva orden religiosa, que es la Compañía de Jesús, para evangelizar como debía ser realmente. También creó, por ejemplo, el catecismo de la Iglesia Católica, para enseñar a la población qué significa los evangelios, las palabras que están ahí en la Biblia, que muchas veces son interpretados de distinta manera.